McConnell rechaza a Trump y respalda proyectos de ley para evitar futuros planes de golpe. Donald Trump exigió que los senadores republicanos rechacen cualquier intento de reformar la ley de conteo electoral. Poco después, Mitch McConnell decidió ignorarlo. Después de que la Cámara aprobara la semana pasada un proyecto de ley para reformar la ley de conteo electoral de 1887, Donald Trump llevó sus esfuerzos de cabildeo al siguiente nivel. Los senadores republicanos deben votar no, declaró el expresidente a través de su plataforma de redes sociales Truth Social. El principal líder republicano del Senado probablemente escuchó sobre la preferencia de Donald Trump, pero aparentemente no le importó. Lo cual dijo, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se pronunció el día martes a favor de una legislación destinada a prevenir la subversión electoral, dando un gran impulso al esfuerzo bipartidista y poniéndolo en desacuerdo con el expresidente Donald Trump. Apoyo firmemente los cambios modestos que nuestros colegas en el grupo de trabajo han desarrollado después de meses de debates detallados. Con orgullo apoyaré la legislación siempre que no se hagan más cambios técnicos en su forma actual, dijo McConnell, republicano de Kentucky, en el pleno del Senado. Ha habido algunas luchas legislativas importantes en este Congreso y la reforma a la ley del conteo electoral de 1887 no ha generado tanta atención como los proyectos de ley de mayor perfil, pero cuando más cerca esté de aprobarse, mejor estaremos todos. Para recapitular brevemente, para aquellos que acaban de unirse a nosotros, cuando Donald Trump y sus cómplices lanzaron una campaña contra los resultados del 2020, intentaron anular las elecciones explotando una supuesta ambigüedad en la ley de recuento electoral de 135 años, una ley aprobada después de una controversia electoral brutalmente desordenada que fue diseñada para establecer un proceso al Congreso para certificar los votos electorales. Los líderes de ambos partidos ahora están de acuerdo en que la ley debe ser revisada, incluida una nueva claridad sobre el papel ceremonial del vicepresidente en el proceso de certificación, como parte de un esfuerzo más amplio para prevenir futuros intentos de golpe. Pero entre las preguntas apremiantes está si un paquete de reformas podría convertirse en ley, cuando solo 9 republicanos de la Cámara, ninguno de los cuales estará en el Congreso el próximo año, votaron a favor de la ley de reforma. Una elección presidencial bipartidista la semana pasada no fue nada tranquilizador. Si el apoyo de los republicanos el Senado fuera apropiadamente similar, la iniciativa moriría. La buena noticia para los reformadores y la mala noticia para Donald Trump es que ahora es probable que tenga éxito en el Senado. El respaldo de Mitch McConnell es un gran paso adelante para la legislación. Los proponentes parecen haber formado una mayoría a prueba de maniobras obstruccionistas y cuando el Comité de Reglas del Senado se ocupó del proyecto de ley el día de ayer, aprobó el panel con una votación de 14-1. La insistencia del expresidente en que los senadores republicanos deberían rechazar la legislación, al menos por ahora, está siendo ignorada. En cuanto al único miembro del Comité de Reglas del Senado que votó no, ese no fue otro más que el senador Ted Cruz. El republicano de Texas dijo ayer, entiendo por qué los demócratas apoyan este proyecto de ley, lo que no entiendo es por qué los republicanos lo son. Cruz, vale la pena señalar por contexto, fue uno de los 8 senadores republicanos que no votaron para certificar la victoria del presidente Joe Biden en el 2020. En cuanto a la confusión del texano, en realidad no es tan complicado. ¿Por qué tantos republicanos del Senado están de acuerdo con la reforma de ley de conteo electoral? Porque vieron lo que sucedió el 6 de enero cuando los opositores a la democracia intentaron explotar los agujeros percibidos en nuestras leyes y ver valor en nuestros esfuerzos bipartidistas para tapar esos agujeros y prevenir futura crisis. La mejor pregunta es por qué Cruz simplemente dejaría los agujeros en su lugar. Postdata. Me estoy absteniendo de profundizar en los detalles legislativos por ahora, solo porque todavía es probable que se modifique antes de que se apruebe.
la administración de Biden aprueba una exención en las normas de cabotaje para permitir la entrada a Puerto Rico del barco con diésel. El secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, indicó que una ley federal impide al presidente de Estados Unidos otorgar una dispensa abarcadora y de largo plazo. La administración de Joe Biden ha anunciado la aprobación de una exención limitada en las normas federales de cabotaje para permitir que un barco de bandera de las Islas Marshall que trae 300.000 barriles de diésel a Puerto Rico pueda desembarcar en Puerto de Peñuelas. El secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, hizo el anuncio esta noche, al indicar que busca atender las necesidades inmediatas de Puerto Rico después del huracán Fiona y advertir que una ley federal ahora impide al presidente de Estados Unidos otorgar exenciones abarcadoras y de largo plazo. Otras peticiones referentes a una exención temporal en las normas de cabotaje reguladas por la Ley Jones de 1920 se evaluarán caso por caso, dijo El Nuevo Día un portavoz del secretario Mayorkas. Las normas federales de cabotaje exigen el uso de barcos de matrícula, propiedad, bandera y tripulación 75% estadounidenses entre puertos de los estados y de los territorios de Estados Unidos, con exención de las Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte. En los últimos días, el gobernador Pedro Pierluisi, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, legisladores federales demócratas y republicanos, el Consejo Municipal de Nueva York y grupos de estudios en Washington, D.C. han abogado por una exención temporal en las normas de cabotaje para por lo menos asegurar el transporte de combustible a la isla. En una carta al presidente Biden, el gobernador Pierluisi había advertido que se reducían las reservas de diésel en Puerto Rico, que es utilizado para energizar infraestructuras clave como hospitales. En respuesta a las necesidades urgentes e inmediatas del pueblo puertorriqueño después del huracán Fiona, he aprobado una exención temporal y específica de la ley Jones para garantizar que el pueblo puertorriqueño tenga suficiente diésel para hacer funcionar los generadores necesarios para la electricidad y funcionamiento de instalaciones críticas mientras se recupera del huracán Fiona. La decisión de aprobar la exención se tomó en consulta con los departamentos de Transporte, Energía y Defensa para evaluar la justificación de la solicitud de exención y con base en las recomendaciones del gobierno federal de Puerto Rico y otros que están sobre el terreno que apoyan los esfuerzos de recuperación, indicó Mayorkas. El barco de banderas de las Islas Marshall fue encontrado por la empresa British Petroleum, aunque zarpó sin la exención. British Petroleum había solicitado la dispensa desde el 20 de septiembre. En su declaración, el secretario Mayorkas señaló que la Ley Jones de 1920 es vital para mantener la fortaleza de las industrias marítimas y de construcción naval en los Estados Unidos. Mayorkas hizo la alusión a que la Ley de Autorización de Gasto de Defensas de 2021, que fue aprobada en el 2020 pero ratifica en enero del 2021, eliminó la autoridad del gobierno federal para otorgar exenciones en normas federales de cabotajes abarcadoras y de largo plazo, excepto cuando se requiera para abordar un efecto adverso inmediato en las operaciones militares. Según ese estatuto, las exenciones que no cumplan con ese estándar deben revisarse caso por caso, sostuvo el Departamento de Seguridad Interna. En medio de una emergencia como la provocada por el huracán María, hay expertos que sostienen que aún con el lenguaje de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa, el presidente Biden tiene autoridad para decretar una exención temporal para el suministro de combustibles y asistencia humanitaria a Puerto Rico, en un momento en que Puerto Rico sufre nuevamente los efectos devastadores de los desastres naturales y las vidas y la libertad de los 3.2 millones de estadounidenses de la isla está en juego. La administración Biden debe garantizar la seguridad energética, el bienestar y el futuro próspero de Puerto Rico a largo plazo, indicó David Vázquez, del Centro para la Energía y el Ambiente de AFBI, un informe de política pública. El presidente Biden ha sido un defensor de las leyes de cabotaje, dado el claro precedente para autorizar exenciones por desastres naturales
que afectan la asequibilidad, confiabilidad y seguridad de la energía de Estados Unidos.